días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que recibas este contenido espiritual. Bendición para el alma, salud para tu vida. Seguimos con el maestro de las emociones de Augusto Jorge Curi. Estamos en el capítulo 8 y el título de hoy es Los síntomas del síndrome del pánico y los de la ansiedad del maestro. ¿Tuvo Cristo una crisis de pánico en el jardín de Getsemaní? Es una pregunta. Voy a hacer un breve comentario acerca del síndrome del pánico y analizar las reacciones emocionales y psicosomáticas que tuvo aquella noche insidiosa. El síndrome del pánico es la enfermedad ansiosa que más sufrimientos produce en la psiquiatría. Ataca a personas de todos los niveles sociales. El perfil psicológico de los que tienen tendencia a desarrollar el síndrome del pánico se caracteriza por hipersensibilidad emocional, preocupaciones excesivas por el propio cuerpo, supervaloración de enfermedades, exceso de introspección, dificultad en lidiar con dolores y frustraciones, hiperproducción de pensamientos anticipatorios. El síndrome del pánico es capaz de atacar a las mejores personas de la sociedad. Cristo no tenía un perfil psicológico caracterizado por preocupaciones exageradas de enfermedades o de su cuerpo, no vivía en función de pensamientos anticipatorios ni era hipersensible. No. Como veremos al final de este libro, logró combinar dos características casi irreconciliables de la personalidad: la seguridad, por un lado, y la sensibilidad emocional. El síndrome del pánico es clasificado como una enfermedad relacionada al grupo de las ansiedades. Es el teatro de la muerte. Se caracteriza por un miedo repentino y dramático provocado por la sensación de que uno se va a morir o desmayar. Ese miedo produce intensa reacción ansiosa acompañada de síntomas psicosomáticos como la taquicardia, el aumento de la frecuencia respiratoria, el sudor. Es frecuente la sensación de inminencia de un infarto, lo que lleva a los portadores de ese síndrome a ir de cardiólogo en cardiólogo buscando convencerse de que no se va a morir. Imagínese si en este momento el lector creyera con convicción que moriría después de terminar de leer esta página. ¡Qué horror! No lograría terminar la lectura. Un torbellino de ideas encadenadas al fin de la existencia, a la soledad fatal, a la pérdida de los amigos íntimos pasaría por su mente. Además de eso, el pavor de la muerte provocaría una avalancha de estímulos en el cerebro, generando diversos síntomas psicosomáticos, preparándolo para huir. Eso es lo que ocurre en la mente de las personas que sufren ataques de pánico. Nadie se muere por tener el síndrome del pánico, pero el sufrimiento es mucho, inclusive más grande que el de las personas que realmente sufren infartos o están bajo real riesgo de morir. No estoy de acuerdo con la opinión de muchos neurólogos que defienden, en teoría, que el síndrome de pánico es provocado solo por el detonante de los neurotransmisores, como por ejemplo la alteración de los niveles de serotonina. Es posible que haya ese detonante en determinados casos, pero las causas psíquicas y sociales son grandes factores desencadenantes. Algunos psiquiatras, desconociendo la complejidad del funcionamiento de la mente y sin saber los límites de una aseveración teórica, usan la afirmación de los neurotransmisores como si fuera una verdad científica, despreciando el diálogo con los portadores del síndrome de pánico, tratándolos solamente con antidepresivos. El tratamiento puramente químico es inadecuado. Los antidepresivos son importantes para ayudar a deshacer el teatro de la muerte en la memoria, rescatar el liderazgo del yo en los momentos de estrés
y controlar los pensamientos de contenido negativo, como lo hizo el maestro de Nazaret en sus momentos más estresantes. Son procedimientos fundamentales para la resolución definitiva de la crisis. De lo contrario, habrá recurrencia y la fobia social, o sea, el miedo de frecuentar locales públicos, se establecerá en esos pacientes. No es una crisis aislada lo que determina el síndrome del pánico. Es necesario que las crisis se repitan. Cristo no sufrió una crisis de pánico en el jardín de Getsemaní. Él presentó diversos síntomas psicosomáticos y una emoción tensa y angustiada, pero no sintió miedo de morir. A lo largo de su vida pública, expresó varias veces muchos pensamientos que despertaron la ira de sus enemigos, corriendo el constante riesgo de que lo mataran. En aquella noche fatal, la ansiedad del maestro no se relacionaba con el miedo a la muerte, sino a la forma de muerte y a la posición que debía asumir en cada una de las etapas de su sufrimiento. Vemos que hablaba con naturalidad acerca de la muerte, dejando entrever que ella abriría las ventanas de su libertad. Las biografías de Cristo indican que hacía muchos milagros, pero estos no eran para sanar al alma, la personalidad. Era el contacto con Jesús lo que producía un inmenso placer y libertad, un intenso cambio interior que necesitaba crear raíces poco a poco en los tortuosos territorios de la vida. De lo contrario, el cambio sería superficial y se evaporaría al calor del día al enfrentar las inevitables dificultades. Fue con ese objetivo que relató la parábola del sembrador. La semilla que fructificó fue aquella que cayó en tierra fértil, la que permitió la creación de raíces. La personalidad necesita de transformación, no de milagros. Desarrollar el arte de pensar, aprender a filtrar los estímulos estresantes, invertir en la sabiduría en los inviernos de la vida, son funciones nobilísimas que no se conquistan fácilmente ni en poco tiempo. Si un milagro pudiera expandir la inteligencia y solucionar los conflictos psíquicos, ¿por qué Jesús no sanó la fragilidad de Pedro impidiendo que lo negara, ni tampoco evitó el sueño estresado de sus amigos? Noten que hasta para aliviar su propio dolor, Cristo evitó los milagros. Nos gustaría eliminar rápida e intensamente nuestros sufrimientos, pero no tenemos éxito. No existen herramientas para eso. Es necesario aprender del Maestro a realizar un viaje introspectivo, enfrentar el dolor con osadía y dignidad y usarlo para formar nuestra alma. Hasta aquí el texto, hago el comentario. Lo más lindo de la experiencia de Jesús es lo que Él, en el proceso vital de cada uno, va realizando. No son los milagros, ni son los actos mágicos, ni son los actos instantáneos, inmediatos. No es al sonar del chasquido de nuestros dedos, no. Jesús va haciendo en nosotros un proceso maravilloso mientras nosotros vamos de camino por la vida. Y es en ese proceso maravilloso que Jesús va haciendo, que no es exactamente un milagro puntual, donde aprendemos a realizar un viaje introspectivo, vuelvo al texto, a enfrentar el dolor con dignidad y a usar las dificultades para formar nuestro carácter, para formar el alma humana. Que Dios te bendiga en este día cuaresmal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.